Hechos capítulo 2 y estaba yo recordando y haciendo memoria. Llevamos casi 2 meses ya, 2 meses viendo este pasaje, como acabo de comentar, extrayendo principios y enseñanzas para nuestra iglesia. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos extraído de estos versículos los últimos domingos, más o menos 2 meses, tiene que ver con la iglesia y tiene que ver, bueno, lo hemos aplicado también a la membresía de la iglesia y particularmente a la membresía de nuestra iglesia. Hemos visto, hemos leído, hemos hablado de tener como tal una membresía. En este capítulo 2, en estos últimos versículos del capítulo 2, hemos visto eso, la necesidad, la importancia de tener una membresía ya bien fija, una membresía bien establecida en nuestra iglesia, tener un registro con los nombres de los miembros comprometidos de nuestra iglesia. Hemos visto también en estos versículos lo que es el requisito, el más importante requisito para ser miembro de nuestra iglesia local, que es haber nacido de nuevo, haber sido transformado por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón. Hemos hablado también, basándonos en este pasaje, hemos hablado de ser miembros comprometidos, de tener ese sentido de pertenencia a esta iglesia. Hemos hablado también, basándonos en estos versículos, de reconocer, respetar y sujetarse a la autoridad de los hombres que Dios ha puesto al frente de esta iglesia, a los cuales Dios les ha encomendado el cuidado de esta iglesia. Hemos hablado de la comunión fraternal, la importancia de la comunión fraternal entre nosotros. Hemos hablado también de la necesidad de reunirnos regularmente y de manera también comprometida y fiel, y particularmente, como lo hicimos la semana pasada, respondiendo a la pregunta de por qué nos reunimos los domingos. Y todas estas cosas tienen que ver con la membresía de nuestra iglesia, y seguimos animándolos, hermanos, seguimos animándolos para que ustedes de manera voluntaria decidan, y subrayo esa palabra, decidan comprometerse con esta iglesia y decidan formalizar su membresía con esta iglesia. Y le doy gracias a Dios por aquellos que ya han levantado la mano, ya han tomado la decisión y han dicho, yo quiero hacerlo. En eso estamos, en este proceso. Y recuerden, tenemos la intención, si Dios lo permite, terminar con este proceso dentro de unas 3 semanas más o menos, el domingo 22 de marzo, cuando estemos celebrando nuestro aniversario como iglesia. Así que, pues ahí está la invitación, la exhortación para que lo hagan. ¿Ok? Hoy vamos a continuar viendo algo más basándonos en estos versículos de Hechos, libro de los Hechos. Así que vamos a leerlos. Una vez más, vamos a leerlos y voy a hacer la lectura yo en voz alta, ustedes la siguen ahí con la vista. Voy a hacer énfasis en algunas cosas, ustedes se van a dar cuenta, y al escuchar el énfasis que yo voy a hacer en algunas cosas, ustedes claramente van a saber de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Sale? Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. Y dice así: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad.
Adoraban en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta el énfasis que hice en algunas cosas? ¿Sí? ¿Te diste cuenta? ¿Viste de lo que vamos a hablar el día de hoy? Algunos dicen que sí, otros se quedaron de a 6 diciendo, ¿y de qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, versículo 44, para los que no lo notaron. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y... 45, vendían sus propiedades y posesiones y... 46, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y... compartían. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar acerca del dar. Miren, hermanos, todas estas cosas que hemos estado viendo basándonos en estos versículos de Hechos 42 son características de aquellos hombres y mujeres que por la gracia de Dios han nacido de nuevo. Aquellos hombres y mujeres que han experimentado en su vida esa transformación tan maravillosa, obra del Espíritu Santo, que la Biblia llama nuevo nacimiento. Todas estas cosas que hemos visto y que vamos a continuar viendo los domingos que vienen aquí en Hechos 2:42, repito, son características de hombres y mujeres que son salvos, que son cristianos, que son hijos de Dios. Todo hombre y mujer, hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, que es salvo, en mayor o menor medida va a manifestar en su vida estas cosas que hemos estado viendo. Y lo que vamos a ver el día de hoy también, en el tema de dar. Así que hoy vamos a hablar acerca de el dar. El dar. Esos 3,000 creyentes de los que leemos aquí en Hechos 2:41 en adelante, esos 3,000 creyentes, dice desde el versículo 42 que se dedicaban a ciertas cosas, pero también se dedicaban a esto, lo que hemos visto ya, a compartir todo lo que tenían, dice el versículo 44, compartir el dinero que ellos tenían con aquellos en necesidad, y aún, dice el versículo 46, se dedicaban a compartir sus comidas con gran gozo y generosidad. Ahí está, una marca inconfundible de todos aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Vamos a hablar acerca de dar. Y aclaro, no voy a hablar el día de hoy acerca de las ofrendas que damos cada domingo, que debemos dar cada domingo. Vamos a hablar acerca del dar como un estilo de vida para el creyente. Del dar, no únicamente el domingo en la mañana que venimos aquí y metemos la mano a la bolsa y sacamos lo que traemos preparado y lo depositamos allí en las cajitas. No, sino de el dar como una característica de los hijos e hijas de Dios. Una característica de todo verdadero creyente. Y quiero mencionar algunas cosas entonces acerca de esto, acerca del dar. Y lo primero que quiero que veamos y voy a mencionar es esto. Y ya lo mencioné de hecho y lo voy a decir así. Dar es una característica de todos los que han nacido de nuevo. No hay otra opción. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Bueno, entonces Dios te va a mover a dar de una o de otra manera. ¿Eres hijo de Dios? Vas a estar dispuesto a dar. Y lo vas a hacer de manera voluntaria, de manera alegre, de manera gozosa y de manera humilde. Lo vemos claramente en este pasaje, en aquellos 3,000 creyentes aquel día de Pentecostés allá en Jerusalén. Dios tuvo misericordia de ellos, ellos fueron transformados por la obra del Espíritu Santo, literalmente fueron transformados, su corazón fue compungido, primero fue traspasado y luego fue transformado por el poder del Espíritu Santo en ellos, y allí está el resultado.
Ahí está la consecuencia de su salvación. Ahí está el fruto de su salvación. Ellos dieron, estuvieron dispuestos a dar, a compartir de lo que tenían. Ajá. Y lo vemos no únicamente en estos 3,000 creyentes de los que leemos aquí en Hechos. Ahí en los evangelios, particularmente en el evangelio de Lucas, vemos el ejemplo de un hombre, y quiero que me acompañen a verlo. Y ese hombre se llamaba Zaqueo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Sale? 19, versículo 1. Y dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. ¿Te fijas lo que dice de Zaqueo? Él era jefe de los cobradores de impuestos, de los publicanos, como lo traduce la Reina Valera. No era cualquier persona, no era un simple cobrador de impuestos. Él era el jefe de los cobradores de impuestos de esa región y dice que era muy rico. Así dice. Dice que se había hecho muy rico. Y la idea es que, abusando de su posición como jefe de los publicanos, él se había hecho muy rico. Era un hombre poderoso, rico. Ajá. Dice el versículo 3, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. 4. Así que se adelantó corriendo y subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Me encanta esta frase. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Hay una palabra para definir esto, y tú y yo la sabemos. ¿Sabes cuál es esa palabra? Bien sencilla, pero llena de significado, y la palabra es gracia. Gracia. El Señor Jesús mostró gracia para con Zaqueo. Lo miró y lo llamó por su nombre. Lo miró y lo llamó por su nombre. Si nos ponemos a pensar, no nos va a ser difícil llegar a la conclusión y aceptar que eso fue exactamente lo mismo que Jesús hizo con nosotros, contigo y conmigo. Un día Él te miró, a ti te miró y te llamó por tu nombre. Y esa es la razón por la que estás aquí. Porque Dios derramó su gracia en ti y en mí. De no haber sido por eso, tú y yo no sé dónde estaríamos. De no haber sido por eso, Zaqueo probablemente lo único que hubiera logrado aquel día era nada más ver, cuando estaba trepado en el árbol, ver cómo Jesús pasaba y ya, nada más. Pero Jesús lo miró y lo llamó por su nombre y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Versículo 6, Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, oigan, lleno de entusiasmo y alegría. He aquí otro resultado de la gracia de Dios en la vida de aquellos hombres y mujeres pecadores. Cuando un hombre que se sabe pecador, sabe que ha experimentado la gracia de Dios en su vida, esa persona, ese hombre o mujer, va a manifestar de una manera entusiasmo y alegría. Dice entonces que bajó, el versículo 6, bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, aquí viene, miren, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y mira las palabras de Jesús. Al ver la reacción de Zaqueo, dice Jesús: la salvación ha venido hoy a esta casa,
porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. ¿Te fijas? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Entre ellos estaba Zaqueo y entre ellos estábamos tú y yo. Estábamos perdidos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y mostró gracia para con nosotros. Así que ese día Zaqueo experimentó la misericordia y la gracia de Dios en su vida, y ese día Zaqueo fue salvo. Ese día Zaqueo fue transformado. Ese día Zaqueo nació de nuevo. Ese día él recibió la salvación. ¿Por qué? ¿Porque dio la mitad de sus bienes a los que no tenían? No, de ninguna manera, no. Ese día él recibió la salvación por la gracia y la misericordia de Dios, nada más. Pero una vez que recibió la salvación por la gracia y la misericordia de Dios, eso trajo una consecuencia a su vida, eso trajo un resultado, y el resultado fue que él estuvo dispuesto a dar. Si hasta antes de ese día él había sido un hombre avaro, él había sido un hombre codicioso que abusaba de los demás con sus impuestos, a partir de ese día Zaqueo fue un hombre diferente, un hombre distinto. Y si hasta antes de ese día él, en vez de darle a la gente, le quitaba a la gente, le robaba, y de esa manera se había hecho muy rico, entonces a partir de su encuentro con Jesús, este hombre mostró en su vida el fruto, el resultado de la salvación, el fruto y el resultado de la misericordia y la gracia de Dios en su vida. Y no tuvo ningún problema en desprenderse de la mitad de sus bienes para darlo a los que tenían necesidad. No tuvo ningún problema en reconocer que sí, a algunos de los habitantes de esa región les había robado con sus impuestos, y les dijo: ok, voy a resarcir el daño. Les voy a devolver 4 veces más de lo que les quité. ¿Se fijan? La gracia y la misericordia de Dios sobre este hombre, y eso produjo un cambio en su vida. Zaqueo no fue salvo como resultado de haber dado todo lo que dio. Es al revés. Él dio todo lo que dio como resultado de haber sido salvado. Ese es el punto. Así que, número 1, dar es una característica de todos aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo. En segundo lugar, dar es resultado o es fruto, y aquí voy a hacer énfasis en esa palabra, es fruto de la obra del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo ha obrado en tu vida? Bueno, entonces eso va a producir un fruto que será evidente en tu vida. ¿El Espíritu Santo mora en ti? Bueno, entonces eso va a producir un fruto que será evidente en tu vida. El Espíritu Santo te guía, entonces eso va a producir, entre otras cosas, un fruto, repito, que será evidente en tu vida. Y ese fruto al que me refiero es dar. Dar de manera voluntaria y dar gustosamente. Hay otro pasaje de varios que vamos a estar viendo, y este está en la carta a los Romanos. Acompáñame por favor ahí en Romanos capítulo 15, y vamos a ver las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba haciendo planes, tenía planes para ir a visitar a los creyentes de Roma, y se los hace saber ya casi al final de su carta. Mira cómo dice el apóstol Pablo en el capítulo 15, versículo 23. Dice así: ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, el apóstol Pablo esperaba ir a visitarlos a los creyentes de Roma. Dice: tengo muchos deseos de ir a verlos. 24. Estoy pensando viajar a España,
Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. 25. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén, que son pobres. Lo hicieron con gusto, porque se sienten en deuda con ellos. Dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén, sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. ¿Te digas? Las iglesias de la región de Acaya y de Macedonia habían juntado una ofrenda para enviarla a los creyentes de Jerusalén. Y el apóstol Pablo les dice en el 25 a los creyentes de Roma: antes de ir a verlos a ustedes, voy a pasar a Jerusalén para llevar esta ofrenda que están preparando. Me llama la atención cuando dice que los creyentes de Macedonia y Acaya juntaron esa ofrenda y lo hicieron con entusiasmo y lo hicieron con gusto. ¿Lo notaron? Versículos 26 y 27. Con entusiasmo y con gusto. Ahora mira el 28. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. Déjame leer este último versículo, versículo 28, en la traducción de la Reina Valera. Porque la frase cuando dice, en cuanto yo entregue ese dinero, mira cómo lo traduce la Reina Valera. Dice así: así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, así lo traduce la Reina Valera, cuando yo les haya entregado este fruto, ¿qué quiere decir eso? ¿Que los creyentes de Macedonia y Acaya juntaron frutas para enviárselas a los creyentes de Jerusalén? No, de ninguna manera. El apóstol Pablo se refiere a esa ofrenda de los creyentes de Acaya y de Macedonia como un fruto, es decir, un resultado, una consecuencia de la obra de Dios en ellos. Es un fruto del Espíritu Santo. Repito, dice así en la traducción de la Reina Valera: cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que mi hermano, mi hermana, dar es consecuencia, es resultado, o para que quede bien claro, es un fruto natural, oye bien, fruto natural del nuevo nacimiento. Es fruto natural de la obra de conversión que el Espíritu Santo lleva a cabo en el corazón, en la mente, en la vida de hombres y mujeres que son pecadores. Algo más, aparte de esto que ya he comentado. Si hemos dicho y hemos comentado que el dar es una característica de todo lo que ha nacido de nuevo, que el dar es resultado o es fruto de la obra del Espíritu Santo, entonces tenemos que decir que dar es algo natural en aquellos que han nacido de nuevo. Repito, dar es algo natural en aquellos hombres y mujeres que han nacido de nuevo. No se les tiene que estar presionando para que lo hagan, no se les tiene que estar forzando para que lo hagan, no se les tiene que manipular para que lo hagan, no se les tiene que amenazar para que lo hagan, no se les tiene que prometer nada a cambio para que lo hagan. Ellos lo hacen y lo hacen de manera natural. Porque es algo natural en ellos, porque es un fruto del Espíritu Santo en ellos. En el libro de Hechos, miren, vamos a leer otro pasaje en Hechos, ahora en el capítulo 11. Y versículo 27, Hechos 11, 27. Aquí está el autor Lucas narrando y dice él en el versículo 27, durante aquellos días unos profetas viajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio.
29. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea y cada uno dio lo que podía. ¿Ves? Se levanta en esa reunión este profeta llamado Ágabo, habla por medio del Espíritu Santo, o dicho de otra manera, el Espíritu Santo habla por medio de él, y les hace saber que vendría una gran hambre en todo el mundo romano. Y dice Lucas, lo aclara, lo menciona entre paréntesis al final del versículo 28, dice: esto se cumplió durante el reinado de Claudio César. Cuando los creyentes de ese lugar, cuando los creyentes de Antioquía oyeron esto, ni tardos ni perezosos, decimos aquí en México, ni tardos ni perezosos. ¿Te fijaste lo que hicieron? Versículo 29. Dice que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea. Y cada uno dio lo que podía. Ahora, dos cosas respecto a este versículo 29. Número uno, ellos dieron porque decidieron hacerlo. ¿Te fijas? Dieron porque decidieron hacerlo. Y número dos, dieron como podían. Al final del 29 dice: cada uno dio lo que podía. Déjame mencionar algo más al respecto, al respecto de estas dos cosas. Dieron porque decidieron hacerlo. Nadie los presionó, nadie los forzó, nadie los obligó, nadie los manipuló. Nadie. Ellos decidieron hacerlo. Y no tardaron, En cuanto se enteraron de que vendría esta situación, inmediatamente me imagino que se pusieron de acuerdo y vieron que podían juntar para enviar a los creyentes de Judea. Pero ellos lo decidieron. Y esto creo que nos enseña algo más de lo que estamos viendo acerca de dar. Miren, hermanos, dar es un asunto de decisión. Muchas veces las personas no dan simplemente porque no deciden dar. Dar es un asunto de decisión. Y por otro lado, y más bien junto con esto, dar es un asunto del corazón. Es decir, es un asunto de decisión, pero esa decisión se tiene que tomar en el corazón. Así que es un asunto de decisión, pero tiene que ver con el corazón. ¿Recuerdan aquel famoso versículo de 2 Corintios capítulo 9, versículo 7? Y yo sé que más de uno se lo sabe de memoria. En la traducción de la Reina Valera dice así: cada uno de... ¿Cómo? Ajá. ¿Recuerdas cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente? Vamos a verlo. 2 Corintios 9:7, búscalo ahí en tu Biblia, en la Nueva Traducción Viviente. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Fíjate cómo dice: cada uno debe, ¿qué cosa? ¿En dónde? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. El dar es un asunto de decisión, y es una decisión que se toma en el corazón. De allí tiene que partir nuestro dar, del corazón. Si no surge de un corazón decidido a dar, no vamos a dar. O lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de mala gana, no conforme dice la palabra de Dios. Y mira cómo dice este versículo 7, Enseguida de que dice, deben decidir en su corazón cuánto dar, enseguida dice, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Tenemos que reconocer que muchas veces no damos porque no estamos dispuestos en nuestro corazón a dar. Y tenemos que reconocer también que en ocasiones damos, pero lo hacemos de mala gana o bajo presión. Y eso de ninguna manera agrada a Dios. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y mira cómo dice allí mismo el versículo 8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario. Oigan, siempre tendrán todo lo necesario. Subraya esa parte, todo lo necesario. No todo lo que tú quieras,
ni todo lo que se te antoje. Tendrás todo lo necesario. Y por otra parte, en otro pasaje dice en la Biblia, teniendo sustento y abrigo, lo necesario, estemos contentos con eso. Pero bueno, dice el pasaje, entonces tendrán todo lo necesario y habrá bastante, oye bien, habrá bastante de sobra, ¿para qué? Para compartir con otros. ¿Qué significa eso? Que Dios nos bendice. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que Dios nos bendice y nos da más de lo que necesitamos, pero Dios nos da, ¿para qué? Para que nosotros demos a otros. Dios nos bendice para que nosotros también le demos a los demás y de esa manera bendecirlos también a ellos. Así que aquellos creyentes de Antioquía dieron porque decidieron hacerlo. En su corazón tomaron la decisión de dar, de juntar una ofrenda para enviarla a los creyentes de Judea. Repito, nadie los obligó, nadie los forzó, nadie los manipuló, nadie los presionó. Ellos dieron porque decidieron hacerlo. Pero el pasaje anterior que leímos en Hechos dice que ellos dieron, cada uno dio lo que podía dar. Cada uno dio lo que podía. Dieron lo que podían dar. Y probablemente, espero que no, pero probablemente alguien pensaría al leer estas palabras y diría más o menos así: allí está, pastor, mire, allí está. Cada uno dio lo que podía. Allí está. Pastor, yo no puedo dar. Yo no puedo. Yo no tengo que dar. Si apenas tengo para mí, ¿cómo voy a dar para alguien más? A lo que yo digo, ¿de veras? Tú dices que no tienes nada y yo pregunto, ¿estás seguro de que no tienes nada? ¿Nada? Vamos a ver otro ejemplo, mira. Y le ruego a Dios que esto que estamos leyendo nos mueva, nos confronte y nos mueva. Según a los Corintios, capítulo 8. Y versículo 1, en palabras del apóstol Pablo, mira cómo le dice a los hermanos de ahí, a los creyentes de Corinto, les dice: ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo, oigan, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero, dice enseguida, a la vez rebosan de ¿qué? Abundante alegría, la cual, es decir, su alegría se desbordó ¿en qué? En gran generosidad. ¿Te fijas? Esos creyentes de Macedonia, dice Pablo, estaban siendo probados con muchas aflicciones y por si eso fuera poco, dice Pablo, además son muy pobres, pero en medio de sus aflicciones y en medio de su pobreza, dice, ellos, esos creyentes, rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. ¿Qué hicieron? Dice el versículo 3, dice Pablo, pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. ¿Y lo hicieron de qué manera? Y lo hicieron por voluntad propia. Y por si eso fuera poco, mira, versículo 5. Nos suplicaron, no nada más una vez, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén.
Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Ahí está. El ejemplo de los creyentes de Macedonia. Dieron de manera voluntaria, dieron de manera generosa, dieron de manera alegre. Voluntaria, generosa y alegremente. Nadie los obligó, nadie los presionó, nadie los forzó. Ellos lo hicieron. Porque el dar, hermanos, es un resultado natural de la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Y no solo eso, ellos llaman la atención. Lo que hicieron, dice que fueron con Pablo y sus acompañantes y les suplicaron, no una vez, sino una y otra vez, les suplicaron que les dieran a ellos el privilegio de participar. Pregunta, ¿tú ves el dar como un privilegio? ¿Lo consideras un privilegio o no? ¿O lo consideras una carga? ¿O lo consideras un abuso? Ellos le rogaron a Pablo, le suplicaron más de una vez, dennos a nosotros el privilegio de participar en esa ofrenda. Y lo hicieron por voluntad propia, dice el versículo 3. Y esa alegría que tenían en medio de sus aflicciones y en medio de su pobreza se hizo manifiesta a través de un desbordamiento de gran generosidad. Y eso nos enseña algo a ti y a mí el día de hoy. Y es esto, óyelo bien. Ni las aflicciones ni la pobreza son un obstáculo para dar. Repito, ni las aflicciones ni la pobreza son un obstáculo para dar. Repito una vez más, tú dices que no tienes nada y vuelvo y pregunto, ¿seguro que no tienes nada? Porque tal vez no tienes dinero, pero tienes otros recursos. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes un don que Dios te ha dado? Y Dios te lo ha dado, ese don, para servir a tus hermanos. Úsalos para la gloria de Dios y para beneficio de tus hermanos. Lo que quiero que quede claro, hermanos, es que en el día de hoy, en esta hora, no estoy hablando únicamente de dar dinero, no. Es dar lo que Dios te ha dado a ti y ponerlo al servicio de los demás. Ahora, lo que estamos hablando es que esto es posible únicamente para aquellos que han nacido de nuevo. Aquellos que han nacido de nuevo no van a tener problemas en hacer esto que estamos viendo. La persona que ha nacido de nuevo da, eso es su característica, da. Y oye bien, cuando no tiene nada para dar, ¿sabes qué hace? Se da a sí misma para la gloria de Dios. Es lo que vemos en el ejemplo de estos hermanos de Macedonia. ¿Lo viste? Versículo 5. Dice Pablo, incluso hicieron más de lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque su primer paso fue, ¿qué cosa? Entregarse ellos mismos al Señor. Ahí está. Lo repito, el que ha nacido de nuevo da, y cuando no tiene nada que dar, se da a sí mismo. Al hacerlo, está siguiendo el ejemplo de su Señor y Salvador Jesucristo, quien se despojó a sí mismo y se entregó a sí mismo. Así que Dios nos ayude a no poner como excusa
que tenemos muchos problemas y que somos pobres para no dar. Porque aún en medio de las aflicciones y de la pobreza podemos dar. Y podemos ser de bendición a otros. Podemos bendecir a otros. Así que dar es algo natural en aquellos que han nacido de nuevo. Y entonces eso nos lleva a lo siguiente, hermanos. Damos, los que hemos nacido de nuevo, damos porque somos hijos de Dios. Damos porque somos hijos de Dios. ¿No nos llama la Biblia a ser imitadores de Dios? Tenemos que imitarlo también en esto. En dar, en dar. Hermanos, dar no es algo que se le ocurrió a alguien. No, dar es algo que está ligado a Dios. Eso es parte de la naturaleza de Dios. Él da, Él da. Y como muestra tenemos un versículo, el versículo más conocido de toda la Biblia, ¿lo saben? ¿Cuál es? Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te fijas? Dar está ligado a Dios. Es parte de su naturaleza, dar, dar. Él entregó, Él dio a su Hijo, Cristo Jesús, y lo entregó por amor a ti, por amor a mí. De manera que el que da se parece a Dios. El que da está imitando a Dios. Cuando damos y lo hacemos de manera voluntaria, sin que nadie nos presione, ni nos obligue, ni nos force, ni nos manipule para dar, cuando damos con alegría, estamos demostrando, oye bien, que somos hijos de Dios. Porque Dios da. Y no solamente dio a su único Hijo por amor a nosotros. Dice la Biblia, por ejemplo, en Hechos, capítulo 17, que Dios es quien da vida y aliento a todas las cosas. En otro pasaje dice el apóstol Pablo que Dios nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Imagínate, Dios da. Y cuando nosotros damos, demostramos que somos hijos de Dios. Dios está determinado a dar. Y nosotros como cristianos debemos estar determinados a dar y hacerlo con gusto. Porque somos hijos de Dios. Y debemos imitarlo también en esto. Una cosa más, hablando de dar, dar es parte también de nuestra adoración. Repito, dar es parte de nuestra adoración. Recuerda, lo decimos muchas veces y una vez más lo voy a mencionar. La adoración a Dios no significa únicamente venir el domingo, estar aquí 2 horas, cantar y dar ofrenda y ya. Eso es parte de la adoración del creyente, pero no es todo. Toda nuestra vida debe de ser una vida de adoración. Y parte de nuestra adoración a Dios incluye el dar. Cuando damos a otros y lo hacemos como la Biblia nos dice que debemos dar, Dios se agrada y nuestra ofrenda, nuestro dar, sube a Dios y Dios lo acepta como un olor fragante. Mira cómo dice Pablo en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Le dice a los creyentes de Filipos de la ofrenda que le enviaron a él. Y mira cómo la describe el apóstol Pablo. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 15. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo.
Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda. Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron, oigan, por medio de Epafrodito. Y mira cómo las describe las ofrendas, Dice enseguida, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Nuestras ofrendas dadas de la manera que Dios nos manda a que demos, cuando lo hacemos así, son como un olor fragante delante de Dios, quien las acepta y se agrada de ellas. Repito, dar es parte de nuestra adoración. Y cada día podemos hacer esto, tú y yo, no únicamente el domingo cuando venimos y depositamos nuestra ofrenda. No, cada día podemos y debemos hacer esto. Adorar a Dios, dando, ayudando a otros, bendiciendo a otros, desprendiéndonos un poco de lo mucho que Dios nos da para ayudar y para bendecir a otros. Y dice Pablo ahí en el versículo 19, este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten. El mismo Dios, dice Pablo, que me cuida a mí, también los va a cuidar a ustedes y les va a suplir a ustedes todo lo que necesiten. De las gloriosas riquezas que nos ha dado, dice, por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a Dios nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Amén. Y me llama la atención cómo Pablo termina aquí este tema en el versículo 20 con esta doxología, adorando a Dios, pero esto tiene que ver con lo que dice anterior, con el dar de los creyentes. Y vuelvo y repito, es que dar es parte de nuestra adoración. Podemos y debemos adorar a Dios de esta manera. Bueno, vamos ya en la parte final. Probablemente alguien se esté preguntando, bueno, pastor, me queda claro, el dar es una característica de los que han nacido de nuevo, el dar es un fruto natural en aquellos que son salvos, pero ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para que yo dé de esta manera? Bueno, dos cosas. Número uno, ten un concepto adecuado, apropiado de lo que tienes. Repito, ten un concepto adecuado de lo que tienes. Dicho de otra manera, considera de manera correcta lo que tienes. ¿Qué tienes? Bueno, tú sabes lo que tienes. Ajá. Pero vuelvo y repito, si eres honesto, tendrás que reconocer que Dios te bendice y te bendice grandemente. ¿Qué tienes? Ahora mira, vamos a ver un pasaje porque creo que, bueno, de hecho son dos. Creo que estos pasajes que vamos a leer ilustran bien lo que quiero decir. El primero está en Hechos, capítulo 4. Hechos 4. Y versículo 32. Y esto que vamos a leer se refiere a los mismos creyentes, de los que leemos en Hechos 2. Dice así el autor de Hechos: todos los creyentes, versículo 32, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Y aquí viene, miren, consideraban que sus posesiones no eran propias. Repito, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. ¿Te fijas? ¿Ves? Ellos estaban conscientes de eso. Lo que tenían en realidad no era de ellos. Y como estaban conscientes de eso, como consideraban que sus posesiones no eran propias, entonces no tenían problemas en desprenderse de lo que tenían.
No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. ¿Te fijas? Ahí está lo que puedes hacer, lo que debes hacer. Considera de manera correcta lo que tienes. Lo que tienes en última instancia no es tuyo. Dios lo ha puesto en tus manos para que tú lo administres y para que hagas buen uso de eso que Dios ha puesto en tus manos. Y por cierto, yo creo que no está por demás comentar esto brevemente. Estos versículos, hermanos, estos versículos que hemos leído aquí en Hechos 4, no hablan de comunismo. Lo que vemos aquí en estos versículos no es comunismo. Porque el comunismo dice así a grandes rasgos, el comunismo dice lo tuyo es mío, pero el cristianismo dice lo mío es tuyo. ¿Te fijas? No es lo mismo. Pero todo depende de cómo consideras lo que tienes. ¿Consideras que es tuyo? Si tú consideras que lo que tienes es tuyo, de una vez te digo, te va a resultar muy, muy, muy difícil desprenderte de lo que tú consideras que es tuyo. Porque vas a decir, es mío. ¿Cómo crees que le voy a dar de lo que es mío? De lo que yo me gané. No lo vas a hacer. Y me temo que ese es el problema de mucha gente. Tienen esa manera de pensar, es mi dinero, es mi tiempo, son mis recursos, es mi conocimiento. ¿Por qué lo voy a compartir? Hay otro pasaje, y este pasaje me encanta. Primer libro de Crónicas 29. Primero de Crónicas 29. Cuando en Israel se estaban preparando para la construcción del templo, bajo el mandato del rey David, mira la oración que hace David. Y yo te recomiendo que medites constantemente en esta oración, como en otras que aparecen en la Biblia. Primero de Crónicas 29, versículo 10. 29:10. Dice así, son palabras de David, mira. Dice, luego David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Aquí viene entonces la oración de David. Y dice así, oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Y mira, aquí viene otra vez. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio, la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti, y te damos solo lo que tú primero nos diste. Estamos aquí solo por un momento, visitantes y extranjeros en la tierra, al igual que nuestros antepasados. Nuestros días sobre la tierra son como una sombra pasajera, pasan pronto sin dejar rastro. Oh Señor nuestro Dios, aún estos materiales que hemos reunido para construir un templo, para honrar tu santo nombre, vienen de ti. Todo te pertenece. Yo sé, mi Dios, yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Tú sabes que he hecho todo esto con buenas intenciones y he visto a tu pueblo dando sus ofrendas por voluntad propia y con alegría. Oh Señor, Dios de nuestros antepasados Abraham, Isaac e Israel, haz que tu pueblo siempre desee obedecerte. Asegúrate de que su amor por ti nunca cambie.
Dale a mi hijo Salomón el deseo de obedecer de todo corazón tus mandatos, leyes y decretos, y de hacer todo lo necesario para edificar este templo para el cual he hecho estos preparativos. Ahí está. ¿Qué puedes hacer para dar de la manera que estamos viendo? Bueno, en primer lugar, considera de manera correcta lo que tienes. ¿Cómo consideras lo que tienes? ¿Consideras que es tuyo? ¿Consideras que tú te lo ganaste? ¿Consideras a lo mejor, bueno, pues sí, yo sé que Dios me lo dio, pero me lo dio para mí, porque lo voy a compartir con alguien más? Considera de manera correcta lo que tienes. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento, hablando a los corintios, ¿por qué te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Mira la pregunta, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tienes lo has recibido. Y entonces Pablo pregunta, ¿y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo mejor que podemos hacer, y algo que sin duda nos va a ayudar y nos va a mover para dar de manera correcta, en primer lugar, es reconocer que Dios está por encima de todas las cosas.